Hoy vamos a hablar del bullying. El bullying, también conocido como el acoso escolar, es un problema grave que afecta a niños y jóvenes de todo el mundo. El bullying se refiere a la intimidación, al acoso, a la discriminación, a la exclusión y a otras formas de violencia física, verbal y psicológica que se dirigen a diferentes individuos o grupos. El bullying puede tener un impacto negativo y muy significativo en la salud mental y emocional de las víctimas. Puede llevar a problemas de ansiedad, depresión, baja autoestima, problemas de sueño, trastornos alimentarios y muchos derivados de la salud mental. Además, el bullying también puede afectar el rendimiento. Hoy vamos a hablar del bullying. El bullying, también conocido como el acoso escolar, es un problema grave que afecta a niños y jóvenes de todo el mundo. El bullying se refiere a la intimidación, al acoso, a la discriminación, a la exclusión y a otras formas de violencia física, verbal y psicológica que se dirigen a diferentes individuos o grupos. El bullying puede tener un impacto negativo y muy significativo en la salud mental y emocional de las víctimas. Puede llevar a problemas de ansiedad, depresión, baja autoestima, problemas de sueño, trastornos alimentarios y muchos derivados de la salud mental. Además, el bullying también puede afectar el rendimiento académico de ese niño, de ese joven, y su capacidad para interactuar con los demás. La causa del bullying hay muchas y complejas. Pueden incluir factores individuales, familiares, sociales y culturales. Los voy a explicar así individualmente. Algunos factores personales, individuales de la persona pueden incluir la falta de habilidades sociales, la baja autoestima y los problemas emocionales. Los factores familiares pueden incluir la falta de atención, la negligencia y el abuso. Los factores sociales y culturales pueden incluir la diferenciación basada en la raza, la discriminación, la religión, la orientación sexual y un montón más. Existen diversas formas de prevenir el bullying en las escuelas y en otros entornos sociales. Algunas estrategias incluyen la educación por sobre todo y la concientización sobre esta problemática. La promoción, la difusión de la inclusión y el respeto hacia los demás es imprescindible. Debe crearse un entorno escolar seguro y positivo. Debe enseñarse habilidades sociales y emocionales. Y tiene que haber una intervención temprana cuando se detectan este tipo de comportamientos en el individuo. Es importante que los padres, los educadores y la sociedad en general tomen medidas para abordar el acoso escolar y proteger a los niños y a los jóvenes de sus efectos negativos, obviamente. Si crees que vos o alguien, o conoces a alguien que está siendo víctima de bullying, es importante buscar ayuda y apoyo de un adulto de confianza o de un profesional de la salud mental. ¿Cómo afecta el bullying desde la neuroeducación? Desde la perspectiva de la neuroeducación, el bullying es un problema que tiene un impacto negativo en el desarrollo cerebral de los niños y jóvenes. Los estudios han demostrado que el estrés crónico y la exposición reiterada a la violencia puede alterar el funcionamiento del cerebro y afectar negativamente el aprendizaje y la memoria. Por lo tanto, para abordar el bullying desde la neuroeducación es importante enfocarse en la prevención y en el tratamiento temprano de esta problemática. Algunas estrategias pueden ser útiles, incluyen, por ejemplo, fomentar el entorno seguro y positivo en la escuela, como lo habíamos dicho antes, un ambiente escolar seguro y acogedor es imprescindible para el bienestar emocional y cognitivo de los niños. Los estudiantes que se sienten seguros en la escuela tienen más probabilidades de practicar activamente en el aprendizaje y en el desarrollo de las habilidades sociales saludables. Enseñar habilidades sociales y emocionales es importante.
¿Por qué? Porque son fundamentales para el desarrollo socioemocional de estos niños y estos jóvenes. Enseñar habilidades como la empatía, como la resolución de conflictos, como la comunicación asertiva, puede ayudar a prevenir el acoso y promover un ambiente escolar más positivo. Cabe destacar por sobre todo la intervención temprana, porque la intervención temprana, cuando se detectan ese tipo de comportamientos, puede ayudar a prevenir que la situación comience a dar un tiempo como para abordar el problema antes que se convierta en una situación crónica. Después, promover la salud física, mental y emocional es esencial para el bienestar general de los niños, de los jóvenes. Enseñar habilidades de autocuidado, como la meditación y el ejercicio, también puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Esto sí tiene un impacto positivo en el rendimiento académico y en la salud mental. En resumen, desde la perspectiva de la neuroeducación, es importante abordar el bullying como un problema que puede afectar negativamente el desarrollo cerebral de los niños, de los jóvenes, promover un ambiente escolar seguro y positivo, enseñar habilidades sociales, emocionales, intervenir tempranamente y promover la salud mental, son estrategias importantes para prevenir y abordar esta problemática. ¿Qué emociones y conductas interactúan ante un suicidio infantil y cómo prevenirlo? El suicidio infantil es un tema muy delicado y preocupante. Las emociones y conductas que pueden estar presentes antes de un intento de suicidio infantil pueden variar, pero generalmente incluyen sentimientos de tristeza, desesperación, soledad, ansiedad y aislamiento. También pueden estar presentes cambios en los patrones de sueño y en la alimentación también, así como conductas de riesgo, o sea, de autoflagelación, como puede ser también el consumo de drogas, el consumo de alcohol. Es importante prevenir el suicidio infantil y existen varias estrategias para poder ayudar. Algunas de estas estrategias incluyen la educación. Siempre comenzamos por la educación, porque la educación sobre el suicidio infantil puede ayudar a las personas a identificar los factores de riesgo y las señales de advertencia. Los padres, los educadores y los profesionales de la salud mental pueden estar capacitados para detectar estas señales y tomar medidas para prevenir el suicidio. Hoy vamos a tener el agrado y la recepción plenamente abierta a una mujer, a una madre que ha sido víctima de esta problemática. Su hijo Alejandro, de solo 10 años, se suicidó. El problema que lo causó, el bullying. Hablaremos de este tema con ella, nos contará su historia. Y vamos a recalcar que siempre el fortalecimiento de las habilidades sociales y emocionales en las escuelas es imprescindible, porque ayuda a los niños y jóvenes a manejar ese estrés y esas emociones que sienten que son difíciles de gestionar. Enseñar habilidades como la resolución de conflictos, la comunicación afectiva, la empatía, puede llegar a ayudar a prevenir el suicidio infantil. Ayudemos a compartir esta problemática, que no es solamente de una persona, es un virus que también es contagioso. Ayudemos a compartir y accedamos a esta información sin tabú. No tengamos miedo, tengamos la voluntad de abordar esta problemática desde una perspectiva de conciencia, porque eso es lo que debemos tener, conciencia. Sí, muchas gracias por la oportunidad que me das. Y sí, esa es mi meta. Mi meta es ayudar a otros padres a darse cuenta de la situación y a comprender la gravedad que tiene.
Vivía con mis padres y cuidaba de mi padre, que tenía Alzheimer, y cuidaba de mi hijo. Y lo que ocurrió fue que mi hijo empezó el segundo ciclo de infantil en un colegio, y cuando empezó la primaria, pues empezó a tener problemas en el colegio con una docente. Y él llegaba a casa y me decía que esa docente le había gritado, que le había insultado, que le había dicho palabras muy feas, que le castigaba y él no entendía por qué, porque no entendía la razón de que le castigara. Me preguntaba, pero mamá, ¿es normal que me castiguen porque no le gusta mi desayuno? Y yo le decía, pues no sé qué decirte, hijo, tendré que hablarlo con la profesora. Yo no entendía lo que pasaba. Solo sabía que mi hijo no hacía más que decirme que había una profesora que le trataba mal. Y luego intenté hablar con la tutora en 2 ocasiones más para preguntarle por qué castigaba a mi hijo. Y la respuesta de la docente era que era todo mentira, que mi hijo se lo inventaba. Entonces, al ver que no llegaba a una solución con la docente, pues empecé a hablar con el director del centro. Y el director del centro siempre me daba muy buenas palabras, me decía que iba a hablar con ella, que no me preocupara, que es que estaba un poco desbordada porque tenía una clase muy difícil. Y claro, yo, como he sido maestra, pues lo entendía e intentaba hacerme a la idea de que es que había que echarle una mano a la profesora. Y yo le decía a mi hijo que bueno, que intentara ser muy bueno en clase y que así no tendría ningún castigo, pero mi hijo me decía, pero mamá, si yo no hago nada malo, si no hablo en clase, si no me copio, si no pego como los demás, ¿y por qué me castigan solo a mí? A mí y a otra niña, que la castigaban también. Y bueno, pues poco a poco ese año se fue desmadrando la situación. Hubo un caso en la clase de mi hijo de acoso de alumnos hacia una compañera y no se nos avisó en ningún momento. Cada vez que mi hijo volvía a casa con golpes, no se me avisaba. Un día fui a recogerle y me dijeron que se había caído por las escaleras, pero que había sido justo a la salida, que por eso no me habían avisado. Otro día un niño pisó la mano de mi hijo y tampoco nadie me avisó ni le puso hielo. Iban sucediendo cosas. Y bueno, pues al finalizar ese año, cuando iba a ser el periodo de matriculación, pues les pedí la información de identificación de mi hijo para cambiarle de colegio. Entonces me dijeron que le diera otra oportunidad, que no iba a volver a tener a esa profesora con la que había tenido ese problema. Ellos me preguntaron que si estaba contenta con el colegio. Yo les dije que sí, que solo había tenido un problema con una docente. Y bueno, que había algunos niños en la clase que se habían metido una niña y que eso no me parecía bien. Y me dijo que no me preocupara, que todo eso estaba solucionado. Y bueno, pues me dijeron que confiara en ellos. Me dijo, el director confía en mí, ya. Y yo pues confié en él. Y entonces no le cambié de colegio. Que es que era una profesora que tenía pocas tablas. O sea, yo desde el primer momento me di cuenta de que era una mujer que no se hacía con la clase. Los niños se le revolvían porque no era capaz de impartir disciplina. Incluso aunque gritaba a los niños seguían portándose mal, porque claro, luego supe que es que a esos niños también les gritaban en casa. Entonces claro, cuando estás acostumbrada a que te griten, pues otro grito más no va a hacer que modifiques tu comportamiento. Sí, yo lo veía desde mi perspectiva de maestra. La verdad es que pecaba mucho de eso, de justificar bueno, es que debe de tener una clase difícil, es que hay varios niños que son conflictivos, es que, claro, hay mucha inmigración y son niños que pasan mucho tiempo solos, entonces, claro, es normal, seguro que lo solucionan, ellos me han dicho que lo van a hacer y yo confiaba en ellos, confiaba porque me decían que que lo dejara todo en sus manos, que no me preocupara, que ellos se iban a encargar. Entonces yo lo dejé en sus manos, pensando que
mi hijo era un poco exagerado, que a lo mejor no era para tanto, o que a lo mejor la profesora realmente... Pero conforme iba pasando el año yo ya me di cuenta de que a esa profesora le faltaban tablas. Luego cuando supe que llevaba 10 años dije, esta mujer entonces es que no sabe controlar una clase. O sea, no se hacía con la clase. De hecho, en algunas ocasiones perdía la paciencia y se iba de la clase. O sea, un comportamiento completamente infantil, porque tú eres la docente, tú no puedes hacer eso, no te puedes comportar como un niño pequeño. O si se enfadaba con los niños, les rompía la tarea y se la tiraba a la basura, una actitud completamente antipedagógica que yo no entiendo como maestra. Entonces yo fui a hablar con el director al final del curso y le dije, oye, es que no es solo que esté tratando mal a mi hijo, es que está teniendo actitudes antipedagógicas, porque yo soy maestra y esto no se hace. A un niño no se le rompe su trabajo, por muy mal que esté. Se le puede decir, mira, tú puedes hacerlo mucho mejor, venga, inténtalo. Y eso es motivarles de forma positiva, ¿no? Para algo hemos estudiado magisterio, se supone. Hemos estudiado psicología de la infancia, sabemos cómo incentivar a los niños de forma positiva, no con castigos y gritos. Y luego empezó segundo y a partir de segundo la cosa fue mucho peor. La niña que había sufrido acoso empezó a ser machacada sistemáticamente y mi hijo también. Ya no solo por parte de la docente, sino por parte de algunos compañeros suyos que eran los niños predilectos de la profe. Los niños a los que la profesora hacía caso, a los que les recogía las fichas de lectura, porque no a todos se las recogía. A mi hijo, por ejemplo, le decía, seguro que tú no te has leído el libro, seguro que te lo ha leído tu madre. Cuando llegaba la hora de él se ponía a la fila para entregar la ficha de lectura de cada libro que había leído, porque la mujer esta hizo un proyecto que se llamaba La Carrera del León. En primero de primaria, en primero de primaria. O sea, no me parece normal desarrollar la competitividad en el aprendizaje de la lectoescritura en primero de primaria, pero bueno. Sí, mi hijo en ese momento tenía 8 años y acababa de ser diagnosticado de altas capacidades. Entonces mi hijo me decía, mamá, es que me humilla, es que me veja, es que es sarcástica conmigo. Y claro, yo sabía que mi hijo sabía perfectamente lo que era el sarcasmo, porque era un niño que tenía un desarrollo lingüístico muy por encima de su edad. Y entonces yo ya empecé a creer a mi hijo, claro, empecé a creerle porque mi hijo venía desmadejado de la clase. Yo sabía perfectamente que no tenía sentido lo que mi hijo me decía, o sea, no, lo que esa mujer hacía. Como por ejemplo pedirles una revista para hacer un trabajo que valiera cualquier revista que llevaran los niños menos la de mi hijo. Cuando luego el trabajo, o sea, por ejemplo, era de patrones, ¿no? Y yo le había dado un National Geographic, otros daban un Pronto, un Hola. A ver, dime tú que la piel de un guepardo no es un patrón. O sea, es que no tenía sentido nada de lo que esta mujer hacía. Pero yo intentaba no decirlo delante de mi hijo, para no quitarle la autoridad a la docente. Pues así pasamos segundo. Y en segundo yo ya estaba completamente convencida de sacar a mi hijo del colegio porque me habían engañado, porque el director me había dicho que no iba a volver a tenerla y en segundo la volvió a tener de tutora y la volvió a tener con todas las asignaturas. Y fui a hablar con el director y le dije, me has engañado, me has mentido. Y él me dijo, es que nosotros creemos en las segundas oportunidades. Pero no le dio esa segunda oportunidad a mi hijo. Al final de segundo, a mí me diagnosticaron el cáncer. Fui al colegio al finalizar segundo de primaria para decirles que iba a sacar a mi hijo del colegio, que me habían engañado, que tal y que cual, y me eché a llorar. Y me preguntaron qué me pasaba y les dije, pues es que mira, me acaban de diagnosticar un cáncer súper invasivo y me voy a tener que poner en un tratamiento súper fuerte y encima ahora tengo que cambiar a mi hijo de colegio por todo esto. Y ellos me dijeron, pero no, Idoia, tú no tienes que cambiar a tu hijo, tú no te preocupes porque mira, nunca más va a volver a tener la de tutora.
ya que nunca repetimos. Y yo le dije, eso mismo me dijiste el año pasado. Dice, no, pero ya hemos hecho los cuadrantes y tu hijo no va a volver a tener a esta profesora. Entonces me convencieron, me dijeron, mira, es mejor que no lo cambies. La orientadora habló conmigo, que es psicóloga, me dijo, es que claro, si va a haber problemas en el ámbito familiar porque el niño va a estar con su madre enferma, pues es mejor que no le cambies porque aquí tiene a sus compañeros desde infantil, ¿no es cierto? Déjalo, no te preocupes, Idoia, que yo me encargo, que no va a tenerla, además ya sabes que yo he mediado con esta profesora. Bueno, pues accedí y ahí empezó tercero. Al poco tiempo, en marzo, empezó el COVID y entonces los mandaron a todos a casa. A mí me habían operado, me habían dado la radio y la quimio y estaba recuperándome en mi casa. Además, me habían tenido que operar varias veces y había sufrido una infección en una de las operaciones y me había costado más tiempo recuperarme. Cuando todos nos quedamos encerrados con el COVID, pues mi hijo mejoró. De repente estaba más contento, estaba más feliz, avanzaba más en las tareas. Entonces llegó cuarto de primaria y yo ya, pues como la profesora les había dicho por videoconferencia, la docente esta, les había dicho, bueno, el año que viene no voy a estar porque voy a cuidar de mi hijo y entonces no voy a poder estar con vosotros, pues mi hijo entendió que es que se iba del colegio. Y me dijo, mamá, se va a ir a cuidar de su hijo. Y yo dije, pues qué bien, muy bien, cariño, muy bien. Se había casado un año antes, digo, bueno, pues estupendo, a ver si la maternidad la hace cambiar un poquito. Y entonces empezó cuarto de primaria. Le tocó un tutor que él estaba encantado con su tutor, siempre quería ayudarle, ese tutor le ayudó mucho y se portó muy bien con él y Alejandro le adoraba. Además, yo estaba encantada porque por fin tenía un profesor chico, aparte de las optativas. Y yo pensé que a lo mejor así, pues tenía más feeling con mi hijo. Y nada, pues ese año parecía que todo iba bien, hasta que yo ya empecé a ver que mi hijo otra vez empezaba a salir mal. Y no lo entendía, ¿no? Entonces, es que mi hijo empezó a morderse las uñas y a morderse la piel que había debajo de las uñas. O sea, empezó, para mí, a automutilarse, porque arrancarse la piel es automutilarse. Entonces fui al pediatra, se lo expliqué, el pediatra no le dio ninguna importancia y me dijo que es que estaba intentando llamar mi atención. Y bueno, pues nada, cuarto, y al principio bien, pero luego un día pues empezó a salir mal. Y yo le preguntaba, Alejandro, ¿qué te pasa? No, no me pasa nada, no me pasa nada. Él no quería decir nada. Y ya cuando estaba ya terminando cuarto, pues un día mi hijo se abrió y me dijo que no me había querido preocupar porque yo estaba enfermo, pero que las cosas no se habían solucionado. Y esa profesora le seguía gritando y que además ahora había niños en el cole que le pegaban y que le empujaban, que le copiaban, que no quería dejarse copiar y que si no se dejaba copiar le pegaban y que cobraban en el recreo. Entonces yo hablé con el profesor, le expliqué la situación y él me dijo, no te preocupes, Idoia, estate tranquila, que yo voy a estar pendiente de ti. Y sí, regañaba a los niños cuando les veía que le intentaban pegar o le hacían algo, pero luego sus compañeros le decían, en el recreo vas a cobrar, y en el recreo cobraba. Y yo le pregunté que por qué no me lo había dicho antes y me dijo que era para protegerme porque tenía mucho miedo de perderme y como yo estaba mala no quería que me pusiera peor. Cuando me lo dijo ya había pasado el periodo de inscripción. Pese a todo, yo me levantaba todas las mañanas para llevar a mi hijo al colegio. Si tenía que coger un taxi para dejarlo en la puerta del colegio
con el taxi y así irme después al hospital, combiné con oncología que me dieran la radioterapia un poquito más tarde para yo poder llevar todos los días a mi hijo al colegio. Cuando salió lo del COVID, yo me levantaba todas las mañanas para hacer los deberes conmigo. Creo que no estaba suficientemente atenta. Ahora lo pienso. Ahora mirándolo hacia atrás, creo que quizá pensé que él solo, como era bastante autónomo, lo estaba llevando bien. Bueno, yo hablé con el pediatra para preguntarle si podía verle un psicólogo, porque yo creía que, a ver, una enfermedad como la que yo tenía, mi hijo debía de verle un psicólogo, pero el pediatra decía que eso era una tontería, que los niños pasan por muchas situaciones y que tienen que acostumbrarse, que la vida es así. Y bueno, pues yo estaba implicada con la educación de mi hijo, pero sí es cierto que no tan volcada, a lo mejor tan al 100% como lo estaba hasta entonces. Tardó en adquirir la conciencia fonológica y tardó en articular bien algunos fonemas por culpa de que había tenido los oídos tapados. Así es que él iba a un logopeda derivado de la Seguridad Social. La logopeda fue la que se dio cuenta de que Alejandro era un niño especial. Y le pasaron una batería de pruebas. Yo les dije que le pasaran el test de trastorno por déficit de atención con hiperactividad y el TEA, el de trastorno del espectro autista, porque una profesora suya de infantil me había dicho que ella creía que mi hijo tenía trastorno por déficit de atención. Entonces yo, hablando con esa maestra, le dije, mira, no creo, porque además de que yo soy también maestra y he visto niños y he trabajado con niños con TDAH, los niños con TDAH no son capaces de estarse sentados en una silla. Mi hijo lo que tiene es que no presta atención a las cosas que no le interesan. Entonces, se pasaban el día coloreando y mi hijo estaba cansado de colorear. Siempre me decía, jo, mamá, qué ganas tengo de que empiece la primaria porque me has dicho que en primaria hay libros. Porque ellos hacían fichas, que era todo colorear, y a mi hijo no le gustaba nada colorear. Y bueno, pues entonces se lo dije a la logopeda, le hicieron las pruebas, dio que no era ni autista, ni tenía trastorno por déficit de atención, y lo que dio fue pues que tenía unas altas capacidades. Y bueno, entonces pues aprovechando que íbamos a la neuróloga, mi hijo me dijo, mamá, ¿puedo hablar solo con la neuróloga? Y yo le dije, claro, cariño. Y entonces la neuróloga se quedó un poco sorprendida, pero como mi hijo, ella le conocía y era un niño tan maduro, pues pensó que no había ningún problema, porque era un niño que era capaz de expresar lo que quería él solo. Y entonces fue cuando le dijo a la neuróloga que tenía intenciones suicidas. La neuróloga se asustó mucho, me hizo entrar, me lo dijo y me dijo que si a mí me había expresado algo. Yo le dije que a mí mi hijo me había dicho, se acababa de abrir, y me había dicho que en el colegio lo estaba pasando muy mal, que se sentía acosado y maltratado, y que yo no sabía qué hacer. Que mi hijo me había dicho que la vida no merecía la pena. No me había dicho que se quisiera suicidar, pero me había dicho que él creía que la vida no merecía la pena. Esto la neuróloga le derivó automáticamente a psiquiatría infantojuvenil del propio hospital y le estuvieron tratando desde el primer momento. Lo vieron a la semana de hablar con la neuróloga, ya la estaban viendo. Entonces le vieron varias veces, me dijeron que le iban a poner un tratamiento, que mi hijo tenía una depresión provocada por el estrés de sentirse diferente en el colegio, de no tener amigos porque no congeniaba con los niños de su edad, que se sentía agobiado en el colegio, que sentía que los niños le maltrataban, que había una profesora que le trataba mal y que además se sentía desbordado en casa porque su madre había pasado una enfermedad muy grande y no quería que se muriera. Entonces llamé a la psicóloga, les pedí que me hicieran un informe para enviárselo a la comisión de escolarización para ver si yo podía de alguna manera cambiarle. Y en esto pues empezó todo. Entonces él empezó bien en el colegio, estaba muy contento,
El primer día vino y me dijo que le había tocado de tutor un profesor que le conocía de una optativa de infantil, con el que se llevaba súper bien y que estaba muy contento, que había hecho un nuevo amigo, un niño nuevo que había entrado en el colegio, que era un niño con altas capacidades y que por fin se sentía a gusto con un niño. Y yo por fin pude volver a salir con mi hijo al parque, que hacía años que no podía ir con él, desde que había empezado primero de primaria, desde que había empezado con esta profesora. Mi hijo ya no quiso volver a relacionarse con sus compañeros, porque le dejaron solo. Porque cuando intentaron defenderle, esa mujer les dijo que quiénes eran ellos para defender, que él se tenía que aprender a defender él solito. Y mi hijo no sabía defenderse. Y entonces él dejó de confiar en sus compañeros. Y sí, yo siempre estaba solo. Yo le llevaba de los primeros y siempre acababa el último en la fila. Hacían una actividad lúdica y él siempre estaba solo. Yo me pasaba por allí en los recreos y a veces estaba la puerta abierta y siempre estaba solo. Y yo estaba que no podía más, no hablaba más que con la orientadora. Dejé de hablar con el director porque mi hijo me dijo un día: mamá, no hables más con el director porque cada vez que vas a hablar con el director luego yo juego. Todo empezó bien en quinto. Mi hijo me dijo: mamá, ahora que estoy tomando los antidepresivos desde hace unos meses, me he dado cuenta de que soy mucho más fuerte, de que yo puedo, no te preocupes, aunque no pueda cambiar de cole, porque yo puedo y tal y que cual. Y empezó muy bien. Y un día salió otra vez como salía en primero y en segundo, con los hombros caídos, con señal de haber llorado, con la mascarilla toda mojada. Y le digo: cariño, ¿qué pasa? Y me dice: mamá, lo he visto. Ha entrado en clase y nos ha dicho que nos va a dar clase. A mí se me cayó el alma a los pies, porque entonces me di cuenta de que mi hijo no iba a ser capaz. De eso no iba a ser capaz, de volver a tenerla, no. Fui a hablar con el director y me dijo: pues no pensábamos, pero es que hemos tenido que hacer un cambio de última hora. Y le dije: pero José Luis, por Dios, si te estoy diciendo que esta mujer machaca a mi hijo, ¿cómo me puedes hacer esto? Y me dice: bueno, es que tu hijo tiene que aprender a sacarse las castañas él solo. Lo que le pasa es que es muy teatrero. Y es lo mismo que me dijo la orientadora. Entonces, yo fui a un colegio público que había cerca de mi casa, no muy cerca, pero había que ir en autobús. Pero bueno, cogí el autobús, fui y les pregunté si tenían plaza para mi hijo. Ellos me dijeron que sí. Les expliqué la situación y les dije que iba a hacer todo lo posible porque la psicóloga me hiciera un informe para llevar a la comisión de escolarización. Mi hijo llevaba 3 meses en tratamiento y no tenía ningún informe hecho por ella. Bueno, al día siguiente de ver a la profesora, ese mismo día yo fui a la comisión de escolarización y fue al colegio público. Al día siguiente mi hijo no quiso ir al colegio. Empezó otra vez con que le dolía la barriga, como le pasaba siempre que tenía problemas con esa mujer. Entonces ese día no fue al colegio. Al día siguiente le dolía la cabeza. Y le dejé no ir porque le dolía la cabeza. Al tercer día, esa noche, me dijo: mamá, mañana no quiero ir al cole. Y yo le dije: ¿pero pasa algo, Alejandro? Y él me dijo: no pasa nada. Pero es que tú ya sabes cómo es el cole, mami. En septiembre no hacemos nada porque los padres hasta octubre no compran los libros de los niños. Entonces estoy perdiendo el tiempo. Digo: hombre, cariño, ir al cole nunca es perder el tiempo. Ya, mamá, pero si es que no hacemos nada. Es que para lo que hacemos aprendo más en casa. ¿Puedo no ir al cole mañana? Y yo le dije: pues que si te acostumbras a todos los días no querer ir, pues al final luego te va a costar más. Y bueno, pues me lo volvió a preguntar por la tarde y le dije: mira, Alejandra, no me lo vuelvas a preguntar. Ya te he dicho que mañana vas a ir al cole. Y a las 9 de la noche estaba jugando con él, acabé a las 9:30 y le dije: mira, Alejandro, voy a ir a fumarme un cigarro y voy a preparar la cena y ahora te llamo para cenar. Me dice: vale. Espera, mamá. Y le digo: dime, cariño. Me dice: por favor, ¿puedo mañana no ir al cole? Y yo le dije: no, Alejandro, mañana vas a ir al cole, porque no puedes acostumbrarte a estar faltando todos los días. Y
Son las palabras de las que más me arrepiento en toda mi vida. Porque entonces yo me metí en mi habitación a fumarme un cigarro, porque nunca fumaba delante de él. Me acabé el cigarro, oí cómo se abría una ventana, cómo se subía una persiana y un golpe. Busqué a mi hijo por toda la casa. Le dije: Alejandro, si te has escondido, por favor sal, que mamá está muy asustada. Y al final miré por la ventana y me encontré ahí a mi hijo en el suelo. Le había tirado desde el cuarto piso. Estuvo en coma un día. El día 16 de septiembre me dijeron que tenía un hematoma cerebral y que no podían hacer nada por él. Estaba en muerte cerebral. Así es que donamos todos sus órganos para que al menos 5 niños pudieran tener una segunda oportunidad en la vida. Recogí el cuerpo de mi hijo, lo incineré y lo traje a casa. Y después de eso, pues el vacío, el dolor desgarrador. Y desde entonces fue muy difícil seguir viviendo. Me costó muchísimos meses reponerme lo suficiente como para incluso pedir ayuda. En la Seguridad Social tardaron más de 3 meses en darme una cita. Al final tuve que ir a la médico de cabecera y decirle: mira, por favor, me tienes que adelantar la cita, como sea, porque es que si no yo me tiro también. Estaba sin esperanzas y completamente destruida. Lo que pasó fue que después de contactar con un par de asociaciones para el acoso y de hablar, porque yo lo primero que quise fue hablar con algunos padres que hubieran pasado por la situación que yo había pasado, porque creía que nadie más iba a poder entender lo que yo sentía. Cuando hablé con unos padres de un niño que también había hecho algo así, y pude hablar con un psicólogo, con una psiquiatra y con un par de asociaciones, me di cuenta de que esto ocurría mucho más habitualmente de lo que pensaba. Y me dio mucha pena. Me dio mucha pena pensar que si yo no había podido salvar a mi hijo, un montón de padres iban a tener que pasar por esta situación como yo. Y me niego a que esto siga ocurriendo. Yo quiero que las cosas cambien. Y la mayor parte de los padres que nos han pasado esto, nos da mucha vergüenza, mucho apuro salir en la televisión, porque primero tenemos miedo que afecte negativamente al juicio, porque no suelen ser muy proclives a creernos. Por otro lado está el tema del tabú, que es un tabú en la sociedad y parece como que si lo dices hay un efecto llamada. Para nada, para nada. Y bueno, pues sobre todo fue el convencimiento de que si los padres no hablamos, esto va a seguir ocurriendo. Si lo seguimos ocultando, no vamos a solucionarlo. Entonces hay que armarse y ponerse una armadura, guardar tu dolor y ser capaz de dar tu opinión y explicar qué es lo que se puede cambiar, puesto que al haber pasado por esto entendemos cuáles fueron nuestros fallos y podemos evitar que otros repitan nuestros fallos. Y mi única meta es que no haya más niños que se sientan tristes para ir al colegio, tanto como para hacer una barbaridad o para pensar siquiera en ello. Para que la situación cambie, no solo hace falta que cambien las leyes, también hace falta que cambie la mentalidad de la gente. Porque yo estoy convencida de que los docentes que trataron con mi hijo creen que en su centro no hay acoso escolar. Y lo hay, pero no lo ven. Son completamente ciegos a él, porque creen
que aprender a sacarse las castañas uno solo del fuego con 7 años es normal. O sea, creen que es normal que un niño de 7 o de 8 años no tenga que saber cómo solucionar un problema con un compañero sin la ayuda de un adulto, cuando incluso hay muchos adultos que no son capaces. O sea, se pone sobre las espaldas de los niños mucha presión que no necesitarían tener. Niños no empáticos son sociópatas en potencia. Y luego también tendrán problemas en el ámbito laboral y tendrán problemas en diferentes ámbitos. Yo he de decir que estudié en la Universidad Complutense de Madrid y me siento muy orgullosa porque tuvimos educación afectivo-sexual y emocional. O sea, tuvimos una docente que nos hacía hacer técnicas de roleplay en clase. Claro, esto es lo que habría que hacer, porque se supone que forman a los profesores, pero luego los profesores todo lo que estudian en la facultad o lo olvidan o la forma de trabajar de los centros no les permite a los docentes realizar así su trabajo. Es que es una parte fundamental del ser humano. El aprendizaje es muy importante y yo le daba muchísima importancia al aprendizaje, pero la educación lo es mucho más. La educación empieza en casa y la tienen que impartir los padres y tiene que seguir en el colegio. Tiene que ser algo que también los docentes hagan. Y no se hace. No existe, es solo mero academicismo. ¿Qué pasa con la educación emocional de los niños? Los niños no son solo máquinas que aprenden, los niños son seres humanos con sentimientos y con emociones. Y a los niños hay que tratarlos con cariño. Yo me acuerdo de mi profesora de didáctica general que siempre lo decía, un niño es como un pajarillo. Si le aprietas muy fuerte, no le dejas volar. Si no le aprietas con demasiada fuerza, le puedes dejar crecer. O sea, a los niños hay que ayudarles a crecer y ser su acompañante en el crecimiento, no ser su verdugo. No convertirlo en machacar a los niños, y menos en niños tan pequeños, que estamos hablando de 7, 8, 9 años. Mi hijo cuando se suicidó tenía 10 años. Se suicidó con 10 años. Y no es el único que lo ha hecho con 10 años. O sea, y mi hijo a lo mejor porque tenía altas capacidades y su capacidad cognitiva era la equivalente a un adolescente de 14 años. Nadie tuvo en cuenta su disincronía, porque mi hijo tenía las emociones de un niño de 10 años y el desarrollo cognitivo de un niño de 14. Y nadie tenía en cuenta eso. Decían, es que no sabe socializar. No. Es que a lo mejor lo que no quiere es socializar con unos niños que lo único que hacen es pegarle. Porque se llevaba muy bien con los niños que tenían 2 o 3 años más que él. Mi hijo era diferente. Y creo que sentía rechazo porque era diferente. Pues, bueno, yo me tuve que someter a muchas operaciones. Ya con mi hijo fallecido he tenido que seguir sometiéndome a varias operaciones, pero bueno, estoy libre de enfermedad y aunque tengo revisiones cada 3 meses, soy muy optimista. No sé cuánto tiempo, porque eso no lo podemos saber, cuánto tiempo nos queda, pero yo el tiempo que me quede lo voy a dedicar a ayudar a padres, a asesorar a padres sobre cómo actuar cuando tienen un problema con el colegio, porque es importante que los padres sepan que no te puedes fiar de la buena fe de la gente, que las cosas, las quejas todas tienen que ser por escrito, que tienes que solicitar que te las selle el colegio, que si tienes un docente que maltrata a tu hijo presuntamente o compañeros que presuntamente acosan a tu hijo, es mejor salir del colegio, no luchar, no intentar defender tu verdad y sobre todo que los niños lleven grabadora. Es muy importante tener pruebas y yendo de buenas no consigues las pruebas. Eso por un lado. Luego por otro lado yo animaría a los padres a que hablaran con sus hijos
y les preguntaran siempre si ha ocurrido algo en clase, como yo hacía, y les pregunten si hay algún niño que está solo, que se interesen por las relaciones que tienen sus hijos y que no permitan que sus hijos traten mal a otros compañeros. Estoy aquí, gracias a Dios, y Él es el que me da la fuerza, porque tengo que seguir viva para defender el honor de mi hijo y para defender a los demás niños, para intentar crear conciencia, que los padres se den cuenta de lo importante que es, que expliquen a sus hijos que las palabras hacen daño, que sean sensibles, que sean atentos con todos sus compañeros, incluso con los que son diferentes, porque todos son niños con sentimientos. Tiene que haber un cambio normativo, tiene que existir un plan nacional, no puede ser que cada comunidad vaya por libre. Hay cosas que son más importantes que una comunidad. Esto tiene que ser un plan a nivel nacional, que tenga el consenso de todos y que sea un plan contra la violencia en las aulas. Ya no hablo de acoso, no hablo de maltrato, hablo de violencia, porque da igual de dónde viene la violencia es violencia y la violencia solo engendra violencia. Tenemos que educar a nuestros hijos en el amor. Y por el amor es por el que se puede enseñar y educar de una forma constructiva. Así es como haremos adultos felices el día de mañana. Si comprendemos que nuestros hijos lo que necesitan es amor y comprensión. Y estar allí, evidentemente los niños tienen que esforzarse, porque claro, todo cuesta un esfuerzo, pero con amor, no con gritos ni con desprecio. Podemos aportar nuestro granito de arena. Yo como maestra, como madre, como prima, como tía, todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. Y entre todos conseguiremos cambiar la situación. Sí, yo animo a todos los padres que tengan un problema así a que contacten con las asociaciones contra el acoso, que seguro que les asesorarán y les podrán ayudar mucho. Y que no desistan. Y si tiene su hijo que dejar de ir al colegio, pues que deje de ir al colegio. Porque es mucho más importante la felicidad de tu hijo que ninguna otra cosa. Sí. Yo las escucharé encantada, las asesoraré y las derivaré a la asociación que esté más cerca de ella para que las puedan seguir ayudando. Y bueno, en mí tienen un hombro en el que apoyarse. Tiene una foto de mi hijo. Muchísimas gracias, yo también a ti por darme esta oportunidad y nada, que vamos a ver cómo lo hacemos, hay que seguir en la lucha y mientras haya un niño sufriendo, allí estaremos.